Amén, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor de Jesucristo de acá, de Alemania Democrática, se llama donde yo vivo, hermano. Gloria al Señor. Está en Perú, pero es Alemania Democrática. Gloria a Dios. Saludarles y desearles de todo mi corazón que el Señor siga bendiciendo. Y he decidido compartirles algo que me está quemando aquí en el corazón para hablar al pueblo de Dios, como casi una súplica, como dice de parte del Señor, a tratar acerca de los propósitos eternos de Dios en su simiente. Amén. Y quiero cantar un coro antes de comenzar, que es el lema que el Señor me mostró hace 25 años atrás. Cuando comencé, no valoraba este cántico, pero el Señor, habiéndose revelado a través de su palabra en mí, hizo que yo valorara. Amén. Dice este cántico así: restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré, levantaré generaciones nuevas y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré generaciones nuevas y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que comió la oruga, lo que la langosta destruyó. Levantaré generaciones nuevas y tu tierra sanaré, dice el Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. En este momento me acerco ante tu presencia para poder dar tu palabra a lo que tú desees, utilices mi boca y todo mi entendimiento sea sometida al Espíritu Santo, Señor. Conforme lo que tú quieres se haga en nosotros, cúmplale todos los propósitos que tienes con cada uno de nosotros, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Quise tratar los propósitos eternos de Dios. Basado de repente al ver que hoy en la iglesia del mundo entero, natural, donde no se discierne quiénes son del Señor y quiénes no, se está viendo demasiada infiltración de doctrinas falsas, doctrinas de demonio, doctrinas adulteradas, egocentrismo, filosofías humanas, psicologías humanas, de toda índole. Vemos de todo. Como dice en algún proverbio, en la viña del Señor hay de todo. Pero analizando la palabra del Señor, a mí me centra las Escrituras, lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él, amados. Amén. Es un texto muy precioso que nos habla la visión y el propósito que nuestro Padre Dios tenía para toda la humanidad. Amén. Que desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya existíamos en Él. Estaba el plan perfecto de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuándo se manifiesta el Señor? El Señor se manifiesta su palabra
cuando le da la promesa a la mujer y le dice, y la simiente suya te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí se manifiesta la primera palabra profética dada a conocer a la humanidad. Aunque estábamos en el corazón del Padre, ahí en sus principios de Él, después de que el hombre había fallado, Dios le da la palabra a través, dándole esa bendición a la humanidad en la mujer, en esa simiente preciosa. ¿Cuál era la simiente? Era el hijo de ella. Ahí comenzaba la palabra de Dios revelándose a la humanidad. Esa esencia que se llama simiente es, como dice, la esencia misma de Dios, dándole en promesa a aquella mujer en ese momento. De ahí nosotros podemos ver la historia de la muerte de Caín y toda la historia que podemos leer nosotros. Me voy a centrar en que Dios, Él, su plan genuino, iba avanzando en la historia hasta que llegó Abraham, lapsos de tiempos, periodos, llegó Abraham y Abraham le invita a salir y le dice una promesa que está en Génesis 22, dice, Abraham, tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Me encanta lo que dice aquí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por mucho tiempo, la iglesia religiosa y la iglesia que no hemos entendido el plan de Dios por estar velados, hemos pensado que la bendición era en un hombre, en Abraham. No era Abraham, era la palabra que le estaba dando ese momento a Abraham, esa simiente. De la mujer pasaba ahora Abraham esa palabra. Y luego, transcurso, vemos a un hombre de Abraham. Muchos decimos que Abraham era un padre de fe, pero a veces nos decepcionamos cuando Abraham esconde a su esposa, ¿no?, para vivir él. Si era el padre de la fe, podía ver todas sus dificultades, haber confiado en Dios, pero él dijo, no, me van a matar y pongo ahí a mi esposa, a Sara, para que me defienda. ¿Ven? Y vemos un Abraham desesperado después que concibe a Ismael, orando al padre y diciendo su problema, ahora qué hago con mis dos que están peleando. Y él escuchó, solo aprendió a escuchar la voz de Dios. Si vemos en la vida natural, Abraham no tiene también muchos encantos. Por eso la Biblia dice que aquellos hombres santos fueron semejantes pasiones a las nuestras. Solamente que el Señor narra las cosas buenas en sus principios de Él, porque Dios tiene ya un proyecto que está avanzando en Él. Amén. Luego de Abraham, no le dice nada a Isaac, porque en el nacimiento de Isaac iban a venir Jacob, a él no le dice nada, pero ya de Abraham pasa a Jacob, amén. Cuando se le presenta a Jacob y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, toda la familia de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu simiente. Siempre hay la diferencia, tu descendencia y tu simiente. Tu descendencia y tu simiente. Yo me preguntaba siempre por qué va acompañado esto. Porque la descendencia le habla de su linaje natural, humano, pero cuando habla de la simiente sigue proyectando la simiente preciosa que luego nosotros hoy conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí está llevándose a cabo. Pero antes que nazca esa simiente, ya Dios tiene un proyecto tan grande, porque ahí se llevaba solo la palabra en hombres, los hombres se acercaban. Yo he leído bastante la historia, he visto que así como en el desierto se presentaban hombres, sacrificaban a Dios, inclusive dentro de la ley, a pesar que ya dio el reino levítico, el Señor dijo, todo hombre que quiere acercarse levantará de piedras y me sacrificará, como dando libertad a todo humano que de repente no tiene nada que ver con el orden religioso de Moisés, le estaba dando ya antes para que el hombre presentara un sacrificio delante de Dios, pero en piedras rústicas, no metidas de mano humana. Ahí no tenían que labrar, no tenían que hacer nada. Ahí estaba Dios siempre acercándose al hombre. Amén. Luego le pasó a Jacob en esa simiente y viene ya llegando al tiempo de Judá. Amén. Donde le dice, Judá, tú tendrás el cetro y el poder hasta que venga Siloé y congregue en él a las naciones.
Dios está llevando su propósito, cuidando a su pueblo. Si podemos recordar la historia, la hambruna, las cosas que pasaban, eran relevantes porque el Señor estaba guardando a su pueblo hasta que cumpliera el propósito eterno que Él tenía. Él guardó de la esclavitud, Él guardó de la hambruna, de las grandes guerras que ustedes podían ver en la historia, de las conquistas grandes. Jehová Dios protegiendo a su pueblo para que lleve a cabo el plan perfecto que Él tenía. Y de Judá no debía desaparecer el cetro hasta que venga Él, el tabernáculo de Dios, en el cual iba a congregar a todas las naciones del mundo. Seguramente nadie lo entendió y lo dejaron pasar por ahí. Ya llegando en el tiempo de Moisés, cuando ya dice la Biblia que el pueblo se hizo fuerte, se hizo capaz, se multiplicó en gran manera, se llegó a formar ese pueblo, Dios levanta a Moisés. A Moisés, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque leyendo la historia yo veo, no hay otro igual que Moisés. ¿Por qué le digo no hay otro? Porque Moisés estableció una forma de religiosidad, de adorar rituales, las leyes. Él estableció al pueblo de Dios. Por eso que Él es la figura de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Moisés. Por eso cuando Jesús se refiere a Moisés, le dice, como dicen los salmos y Moisés en las escrituras, que daban testimonio de mí. Todo hasta Moisés. Moisés se levanta, a él le da una señal donde le dice la palabra del Señor a Moisés en el monte, te he mostrado un modelo que es el tabernáculo, pero mira que lo hagas conforme el modelo yo te he mostrado. Es el único modelo a Moisés que se le dio. El templo de Salomón no fue construido con el modelo que Dios quiso. Él lo dejó que los hombres construyeran. Algunos diseños fueron cambiados, todo, pero el Señor permitió esos cambios, pero no el tabernáculo del desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque el tabernáculo de Dios manifestaba la búsqueda y el acercamiento de Dios en medio de los hombres. Ahí estaba establecido su presencia. Ese tabernáculo del desierto reunía a todo el pueblo a su alrededor, la cual valía para hablar a través de ahí, para manifestar su voluntad, para bendecirlos. Y cuando se dejaba guiar y caminaba porque el Señor estaba cerca de su pueblo. El tabernáculo del Señor, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero gloria al Señor, no toco ese tema. Vamos avanzando. Se hizo un pueblo constituido, un pueblo que ya tenía un tabernáculo en el desierto, los 40 años de los que caminen en todo el desierto, siendo enseñados por el Señor, pero ya son formados por un pueblo. Dios demanda al pueblo de Israel. Vemos que el propósito del Eterno no cambió. De hombres importantes que estuvieron en la historia, Dios quiso formar en el antiguo pacto un pueblo elegido por Él, un pueblo escogido por Él. Su propósito en el pueblo era que ellos proclamaran el evangelio de Jehová Dios, las novedades de vida, sus principios de vida a todas las ciudades aledañas. Les dejó llevar un templo construido conforme todos los demás habían construido las naciones, pero nunca quiso cambiar sus principios en ese pueblo, porque él dice la Biblia, estaba preparando ese pueblo porque él no cambiaba la visión que él tenía. La visión era que su hijo naciera en un pueblo y había preparado a Judá por la bendición de Jacob cuando le dijo, tú Judá tendrás el cetro hasta que venga el tabernáculo de Dios y en él congregue a las naciones. Eso era el plan de Dios y no cambiaba. El tiempo no podía cambiar, las circunstancias no cambiaban su plan. Él estaba puesto la mirada y eso lo entendieron los santos hombres de Dios. Dice la Biblia que mucha gente de nosotros todavía cuando somos niños espirituales vemos todas las bendiciones de Abraham, las riquezas de Abraham. Abraham fue un hombre prosperado y lindas cosas de Abraham. Se ha hecho una doctrina de la prosperidad hablando de todos los hombres prosperados en riquezas. Y los hombres prosperados se sienten bendecidos y los no prosperados se sienten, como dicen, los infelices.
pero no fue el objetivo de nuestro Señor Dios. Abraham lo había entendido, donde dice en la carta de los Hebreos, cuando dice, ¿no? Abraham acariciaba la ciudad celestial, la ciudad que tenía ya fundamentos. No dice que iba a venir alguien y iban a poner el fundamento. Esa ciudad ya tenía un fundamento. Y ese fundamento era la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la eternidad. Porque dice la palabra del Señor, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El que nos llamó en Él antes de la fundación del mundo. Los propósitos de Dios era establecer su pueblo en un fundamento precioso. En el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto sigue el Señor caminando, pese que el pueblo desleal fornicaba, pese que el pueblo de Dios se desviaba. Isaías dice, el pueblo no tiene entendimiento. Si el buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Se perdía por falta de conocimiento. Pero sin embargo, el Señor no pierde sus planes con ese pueblo, porque sigue en ese proyecto tan precioso que Él tiene, de alcanzar al mundo entero la salvación, aunque nosotros no lo entendiéramos, aunque los hombres antiguos no lo entendieran. Hubo muchos hombres valientes que formaron parte de ese proyecto. Como decía una hermana que estuvo predicando, eran actores de la historia. Sacerdotes que murieron en las manos de Saúl, profetas que fueron muertos en las manos de Jezabel, y qué decir de hombres que no se cuentan en la historia, sacrificados para continuar el proyecto que Dios tenía en este mundo, para cumplir el propósito eterno que Él tenía. Habiendo considerado ya todo este tiempo, entramos, como dice, en David. David ya sentado en su lugar de ciudad, se siente seguro. En segunda de Samuel, capítulo 7, él se siente triste, contempla la posición que él tiene y dice que la arca de Jehová no está en una casa edificada. Claro, si nosotros recorremos ese tiempo, podemos ver que las ciudades antiguas tenían templos grandes, ¿no? Y como él diría, su Dios solamente tiene un arca pequeño cubierto por una tela, no tiene nada. Era normal que él pensara que siendo su Dios poderoso como él lo conocía, podía estar arrinconado un arca el arca de la alianza, él quería llevar. Y por eso que él dijo, le levantaré una casa. A mí me impacta esto, hermano, porque amaba yo en mi vida religiosa la casa como el templo de Dios. El manto del púlpito era la túnica de mi Jesús. Era mi fe cuando era niña. Yo me entregué a 13 años, me eduqué que el lugar era santo y lo respeté como todo celo que tiene una joven entregado al Señor. Lo mismo pienso que le pasaría a David. Se sentiría triste y él tuvo un sentir. Pero me conmovió que un día a la madrugada el Señor me despierta y cuando estoy leyendo encuentro que dice, dile a David, le dice a Natán, tú no me harás casa. Jamás he pedido que me construyan templo ni casas. Yo anduve de tabernáculo. Pregunta a los hombres antiguos, a los jueces, si alguna vez yo le pedí una casa. Pero me quebrantó el alma cuando él le dijo, tú no me harás casa, yo te haré casa. Yo he sido huérfana y por mucho tiempo me portaba mal, me llevaban de casa en casa. Y al escuchar que Jehová Dios le estaba haciendo casa a David, le dije al Señor, yo quiero la casa que le diste a David. Esa casa que tú le prometes edificar, yo quiero que me la hagas. Mi espíritu percibía, pero mi entendimiento estaba afuera. Cuando el Señor me empezó a hablar, esa casa no se refiere a una casa hecha por manos de hombre. Y a él le promete y le dice, David, tú no vas a hacer casa, uno de tu descendencia, de tu linaje, me levantará casa, edificará y yo afirmaré su reino y su reino será eterno. Como todo hombre humano, él pensó que Salomón, su hijo, iba a construir. Levantó su hijo diciendo, mi padre prometió y Dios le dijo de la firma.
que de su descendencia iba a levantar, que iba a construir. Yo soy Salomón y yo levantaré la promesa que Dios le dio a mi padre. Pero cuando él construyó ese gran templo, fíjense, hermanos, dice que él es sabio. Y él dijo, ¿cómo es que en este templo va a poder habitar Dios? Si el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. No hay templo que podría abarcar, cubrir toda la plenitud de ese Jehová Dios. Él sabía que no podía, pero el Señor en su sabiduría le daba a entender en su espíritu esas cosas. Él proclamó que ese lugar fuera un lugar donde se reunieran para que Jehová escuche. Le hizo prometer, Señor, aquí tus oídos van a estar atentos. Yo sé que tú no habitas en templo hecho por manos de hombre. Ese varón sabía. Y mientras transcurría el tiempo, ya vemos la historia de David, la historia de los reyes. Hubo, como dice, tremendos aciertos. Dios defendió a su pueblo, conservó a aquel pueblo que llevaba la simiente preciosa conforme él había prometido. Romano dice, la infidelidad de Israel no anuló la fidelidad de Dios conforme a sus propósitos. Queridos hermanos, debemos centrarnos en esa fidelidad de Dios, en un pueblo que encargaba llevar la simiente del Hijo que todavía no se había manifestado en carne. No es todo el pueblo, por eso muchas veces dicen, no todos los israelitas eran aquel remanente que llevaban, solo aquellos hombres humildes que le buscaban, conocían el plan perfecto de Dios y los propósitos. Déjame decirle, hermanos, si Dios había guardado celosamente que el árbol de la vida no lo tomara nadie, dice que una espada protegía. También protegió el arca del pacto, nadie podía tocarlo, aquel que tocaba moría. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque dentro de ese arca de alianza estaba la palabra escrita con el dedo de Dios, estaba la elección de Dios y el maná que había del cielo. Aún ahora déjame decirle que nuestro Padre Dios está protegiendo a esa simiente que se está llevando. Gloria al Señor. Después pasamos, nace Jesucristo, se confirma la palabra del Señor cuando nace Jesucristo y dice la palabra en el libro de Lucas que Jesús, el hijo de David, iba a sentarse en el trono. Amén. En el trono de David, su padre, se le entregaba en el linaje humano. Estando ya el verbo viviente, manifestado ya en carne, Juan 1 dice la palabra, en los versos dice, y toda la plenitud del Padre, Jesús habitó en la tierra con toda la plenitud del Padre. En otras versiones dice, Jesús vino como la habitación de Dios y todos lo conocieron. Ahí estaba el tabernáculo prometido en el desierto, la casa prometida a David estaba ahora en medio de los hombres con toda la plenitud y la gloria que tuvo el tabernáculo del desierto, la gloria que llenó en el templo de Jerusalén, ahora estaba en Jesucristo la misma esencia del Padre. Él había guardado hasta ese día la manifestación de su Hijo. Ahora él ya lo tenía todo. El pueblo estaba, pero lo más triste dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice lo suyo, vino el plan perfecto de Dios. Estaba ahí, a los propósitos vino, pero aquellos que debían cumplir el propósito no estaban a la altura del propósito de ese Señor. Solamente un sacerdote que le esperó cuando vio al pequeño Hijo de Dios pequeñito dijo, Señor, gracias me concediste tener al Salvador en mis manos, cargarle, me prometiste que mis ojos no cerrarían hasta que yo muera. Había hombres y mujeres del pueblo que no tenían nada que ver con el sacerdocio de Caifás y Anás, ni ningún otro religioso, que sabían que Jesús era la hora de que había nacido, era la hora que estaba manifestado en el tiempo. Y también vemos cuando dice, los ángeles anunciaron a los pastores, le dijo, felices pastores, hombres de buena voluntad, se le está anunciando que ha nacido el rey de los judíos, el rey de los cielos, que ha venido a traer salvación al mundo.
se lo dio la novedad a los hombres humildes de corazón. Pero los grandes religiosos tenían la mente eran llenos de mercancía, de negocio, llenos de egoísmo. Habían cambiado la palabra de Dios entregada a ellos por tradiciones de hombres. De toda doctrina podían haber luchado, pero no sabían realmente que el Señor ya estaba en esta tierra. Jesús, cuando fue creciendo su ministerio, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras quién te está visitando hoy, si tú supieras quién es el que está aquí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos como Jerusalén? No sabemos en quién hemos creído, no sabemos en quién estamos siguiendo. Bendito sea el Señor. Pero ya el Señor llamó a sus discípulos, mandó a predicar, creció el pueblo. Ahora en el nuevo pacto, como en el antiguo pacto, hay un pueblo precioso, y también en el nuevo pacto se extiende el pueblo de Dios. Pero hay un problema, hermanos. Voy a tocar de repente un pequeño, decirle, yo tengo mi hijo que le dieron el diagnóstico de la esquizofrenia con un mal mental. Jamás pensé que mi hijo iba a tener. Lo detectaron a los 22 años. Ojalá hubiera sido más antes. Cuando pisaba el Arco Herrera, al centro psiquiátrico, y me decía: Señor, te llevaste a mis padres. No tuvo una vida buena. Nada de bueno hubo en mí. Pero ahora permites que tenga un hijo así. Me eché a llorar. Me tendí llegando a la casa, como ustedes no supieran. Me tendí al suelo a llorar porque yo veía cada indigente en la calle, cada persona que estaba ahí comiendo de basura. Me lo imaginaba a mi hijo estar así. Cuando yo muera, nadie le cuidará. Señor, le lloraba. Y el Señor, en su divina misericordia, me dijo algo importante, hermanos. Háblale mi palabra. ¿Pero qué va a entender? Él está ido de su mente. Ábrele mi palabra. ¿Cómo te duele a ti saber que tu hijo escucha voces? Muchas voces escucha él. No sabe reconocer, pero cuando le hablas mi palabra, reconocerá mi voz y yo entraré en él y haré ordenar todo su mente. Le creí a Dios. Durante mucho tiempo me dediqué a enseñarle la palabra del Señor. A veces me decían: ¿para qué le enseñas? Eso es mentira, él no va a hacer caso, pero yo le creía. Isaías dice: siembra la palabra, da la palabra que no volverá vacía, sino que se hará todo lo que quiera que Dios se haga, se cumplirá. Cuando venga el riego, hará florecer, los desiertos florecerán por la palabra de Dios, la tierra está por la palabra de Dios, y todo me enfocaba a la palabra. Empecé a creerle a Dios. Hoy mi hijo aprendió a distinguir la voz de las voces que le hablan maldades, homicidios, rechazos, odio, amargura. Empezó a conocer la voz de Dios, del Espíritu Santo, a través de la Escritura. El día que él me acompañó a cantar, cuando fui a predicar, vi la gloria del Señor, porque la palabra de Dios dice: yo te daré un corazón nuevo, yo pondré una mente nueva. Esa es la palabra prometida, y nuestro Dios no ha mudado, no ha cambiado sus propósitos. Somos nosotros, querida iglesia, que podemos cambiar, podemos dudar. Pero déjame decirle, hermanos, si nosotros creemos, como dice la palabra en Pedro, que nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. El pueblo del Señor tiene que volver a esa simiente ya dada. Jesucristo fue, su cuerpo se fue, pero dejó su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, los santos apóstoles. Y dice la palabra que nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Para qué? Para ser un pueblo, dice, de sacerdotes y reyes, para pregonar la libertad, las virtudes de aquel que nos ha llamado. Amén, gloria a Dios. Nos ha llamado esa virtud. Pero sin embargo, si no le creemos al Señor y dejamos que toda
instituciones formadas humanas comiencen a desviarnos, recuerden esto, hermanos, que el Señor dice, nos anhela celosamente. Pablo en sus cartas decía, temo que Satanás ostente, como tentó a Eva con su astucia y lo engañó para apartarlos de la verdad. Hermanos míos, estamos en un tiempo difícil, donde a veces no sabemos distinguir, porque el Señor me decía, cuando yo estaba llorando aquel día, hermanos, me amanecí llorando, y pasaba meses y lloraba, no aceptaba la enfermedad de mi joven hijo, y el Señor me dijo, ¿cuánto tú lloras, Ascensiona? Pero yo tengo un pueblo que tiene esquizofrenia, que escucha cualquier voz y no distingue mi voz. Y le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Sabes por qué? Porque no oyen mi palabra. Tienen conocimientos de tradiciones humanas, culturas humanas, filosofías humanas, pero dice, mi pueblo está pereciendo por causa del conocimiento de mi palabra. Los jóvenes están muriendo, las doncellas también de hambre, pero no hambre de comida ni de pan, sino de la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos tras un proyecto para culminar la historia, que nuestro Dios quiere cumplir sus planes en la iglesia, querido hermano. ¿Cómo es eso? Nosotros dicen, en el tabernáculo es el único lugar que he visto según el estudio, donde hay un pueblo que participa, desde las mujeres y los hombres y de reyes y nobles, dan todas las ofrendas para construir este tabernáculo. Y Dios escoge hombres como dice, que Él va a dar el arte de diseñar, Él va a dar el arte de hacer todo el diseño, los dibujos, el arte, dice, para poder edificar ese tabernáculo. A su vez, esos hombres que habían sido llamados y dados por Dios ese arte, debían enseñar a otros para que pudieran también tener ese arte. Y todo el pueblo participó ahí, hermanos. En esta nueva edificación del cuerpo de Cristo, dice la Biblia que Dios subiendo cautiva la cautividad llevó nuestra cautividad y dio dones a los hombres. A uno le ha hecho maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es más, si hablamos de los dones, hay hermanos que tienen dones, diversidad de dones, dice la palabra. Es un pueblo equipado para poder edificar, dice, para que la iglesia lleve fruto, para que sea preparado para toda la buena obra del Señor. Llegando a Apocalipsis para culminar la historia, hermanos. Dice la Biblia que la gran Jerusalén, la ciudad de Dios, no tienen nada de edificación de madera ni de ningún material corruptible. Tiene rubí, tiene oro, joyas preciosísimas. Está edificada esta gran Jerusalén. Pero en medio de ese pueblo está el tabernáculo de Dios, que dice, he aquí el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Y ese tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos ministra y nos habla, nos enseña, preparándonos cada día y nos ha hecho participantes a nosotros para poder edificar juntamente con Él como colaboradores, como fieles, para no perder la mirada, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, escogiendo, dice Moisés, sufrir los vituperios de Cristo. ¿Acaso Moisés conocía a Cristo? Moisés por la fe vio el plan de Dios que le presentó y Moisés escogió servir eso, padecer todo lo que tenía que padecer, aceptando ese plan perfecto que Dios tenía. Para concluir en todo, quiero decirles, hermanos, la gran Jerusalén de esta tierra, que se pelean los hombres, que los hombres ahí están, los árabes, los musulmanes, toda índole quieren pelear por la Jerusalén terrenal de esta tierra. Tiene murallas, tiene muros, tiene cuidadores humanos, pero la gran Jerusalén celestial no está cuidada por hombre alguno, está cuidado por la misma presencia de Dios. Usted y yo somos parte de esa Jerusalén.
Están los ángeles de Dios y su presencia cuidando de esa gran Jerusalén. No pueden tocar manos de hombre. No es diseño de hombres. Ese diseño viene de Dios desde la eternidad. Por eso decía al final, dice, la ciudad no tiene necesidad de luz, ni de sol que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquella ciudad no tiene muros que lo protejan. Es la única ciudad que habita sin muros, no porque no tiene miedo a nadie, porque su muro es la presencia de Dios. Diciéndote, hermanos, la palabra del Señor y convocar a mis hermanos y centrarnos todos de poder llevar esa simiente al mundo entero. Gálatas dice que para el Señor no hay siervo, no hay rico, no hay pobre, no hay hombre ni mujer. Si lo entendemos así, nos vamos a preocupar que el conocimiento de nuestro Señor corra por todo nuestro mundo, de nuestro planeta. Me viene a la memoria cuando decía hace mucho tiempo, nuestra hermana María nos enseñaba de las aguas que salen del santuario, del costado, como dice, emanaba agua, manantial que corría, y cuando corría tomó el hombre vestido lino, hizo pasar a aquel varón mojándole los pies, todos los tobillos, llegó a la pantorrilla, llegó hasta más alto, ya no pudo y se fue con el río a nadar, pero dice al costado de aquel río había árboles plantados. Su fruto daba su tiempo y sus hojas eran para medicina de las naciones. Por mucho tiempo no lo entendí el mensaje. ¿Y por qué en Apocalipsis dice, en la ciudad había un solo árbol? Gloria a Dios. Porque mientras estábamos en este planeta somos árboles que bebemos de la corriente de Dios. Salida, dice, de la puerta del costado del gran templo que estaba allí. Un día el Señor en su espíritu me preguntó, llevándome a quién era aquel ser que había visto las heridas cuando a Jesús le lanzaron allí con la espada. Y el Señor, ¿quién era? Yo dije que era el soldado. Dije el soldado, de repente otra persona, el que miró da testimonio. Pero más luego el Señor me llevó a San Juan, en capítulo 5, si no me equivoco, dijo el Señor, le dijo, no, el Espíritu da testimonio y su testimonio es verdadero. El que vio da testimonio, agua y sangre fluían de su ser. Yo cuando vi ese texto quedé maravillado. O sea, quien estaba presente el día que Jesús le estaban dando la lanza en el costado, ese momento estaba el Espíritu Santo, el que mirando iba a testificar en nuestras vidas que esa roca fue herida por nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vida en abundancia, una vida que salga del Señor, una iglesia que conozca lo que significa la sangre de Cristo y la palabra de Dios viviente. Una iglesia que dice Apocalipsis, estos son los que han salido de la tribulación, han lavado su ropa con la sangre del Cordero y dice, han mantenido el testimonio de la palabra y con su vida han pagado el precio de todo eso. Aleluya. Eso es la iglesia del Señor, hermanos. Ese es el propósito y final del eterno Dios, tenernos con Él como pueblo de Dios. Pero mientras llegue esa hora, corremos el peligro de por esta fe nos expulsen de muchas organizaciones o no nos inviten a predicar o nos saquen a otro lado o pasemos hambre, pasemos necesidad. Recuerdan que Hebreos habla de la fe, pero hay dos grupos de fe. Una fe de hermanos victoriosos, hermanos que tapaban, como dicen, la boca de leones, venían triunfantes de una guerra. Pero hay otros que dice fueron perseguidos, miserables de esta tierra, que no me hacían digno de este mundo, metidos en cuevas, que no tenían ni para comer, eran los más miserables de este mundo. Pero ellos decidieron cambiar por las cosas celestiales de arriba. Eso es la iglesia del Señor y de sus cuerpos está formado nuestra iglesia, hermanos. En honor de repente de nuestra hermana María y de tantos santos del Señor, al menos hemos conocido a hermana María, hermano Marcos, fueron hombres que dieron su vida
para que la simiente que es Cristo siga creciendo en la selva, siga creciendo allá en Pisco. Y ustedes, hermano, en todo lugar, vayan en pos de edificar, como dice la palabra, ser parte de la edificación de este cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice, ustedes son colaboradores de Dios. El fundamento ya está puesto, nadie puede poner otro fundamento. Sobreedifiquen ello, se edifiquen oro, perlas preciosas, rubí y jaspe. Son los conocimientos que salen de su presencia de Él, hermanos. En otra parte, el Señor nos dice que nosotros somos rocas, piedras sacadas de la cantera de Dios. Aleluya. Eso es la iglesia del Señor, que tiene la visión que tiene el Padre Dios de antes de la fundación del mundo. La visión que no ha cambiado a través de los siglos, de los tiempos, hasta culminar el día que estemos todos reunidos en su presencia. Aunque hoy parezca locura, pero ya va a llegar ese día que todos estaremos juntos. No estaremos separados de repente ahorita predicando por acá. Todos nos abrazaremos. Y recuerden que Jesús dijo, no tomaré el fruto de esta vid hasta que esté con vosotros reunido. Recuerden que Él partió el pan. El pan lo partió porque sabía que estaba tomando con una parte de su pueblo en la Santa Cena. El otro pedazo de pan éramos nosotros, los gentiles, los aborrecidos, los despreciados, que no éramos pueblo, pero en su plan estábamos nosotros. Que no se levante la doctrina judaísta que nos dice que todos tenemos que pertenecer a los judíos, ir al templo Gran Jerusalén, que ahí va a venir el Mesías. Hermanos míos, está entrando en Perú esas doctrinas y muchos de nuestros hermanos están entrando a esa forma de pensar. Vana sería la muerte de Cristo, que amó, dice Dios, de tal manera amó a este mundo, para que todos sean salvos, sean judíos, sean gentiles, formar un solo cuerpo, formar una sola nación. Entonces vana sería la muerte de Cristo si empezáramos a judaizarnos, a declarar nuestra salvación por las obras de la ley. Ninguno de nosotros merecemos la salvación del Señor. En el trayecto de un viaje, para terminar, hermanos, conocí a una mujer que había participado de la prostitución. No sabía que era pastora, también el camino no encuentra tantos hijos del Señor. Y contando el testimonio, y yo también le compartía que yo fui de niña de 13 años a la iglesia, me congregué. Ella me dice, qué bueno, hermana, me dice que usted conoció al Señor en pureza. Pero yo no, hermana, me dice, yo soy una mujer perdida, vergüenza me da mi pasado. Y yo reí, hermanos. ¿Sabe por qué le dije? Yo, como tú me ves, puedes llamar pura en la carne, virgen en la carne. Tuve que venir a la cruz de Cristo. Y tú, siendo lo que has vivido, nos encontramos en la cruz de Cristo. Y al salir de la cruz de Cristo estamos vestidos iguales. La Biblia dice que nos ha hecho puros, santos, sin mancha delante de Él. Hermana, nunca, nunca digas eso. Porque los dos hemos tenido que entrar a la cruz de Cristo, estar en Él, para poder ser lo que somos. Amén, hermanos. En la palabra que el Señor, yo estaba orando, le decía, Señor, este es el motivo, por eso es mi deseo congregarme con ustedes. Les digo, el remanente de Dios, que no tiene muros que le cubran, ni sacerdote sobre encima de ustedes, porque el sumo sacerdote los pastorea. Aleluya. No tienen el pan, como dice humano, tienen el pan que cayó del cielo a través de la Biblia. No ven la gloria de los hombres, nuestra gloria es nuestro Señor Jesucristo, y a Él se ha levantado y que Él sea conocido. Por Señor, alabado sea el nombre. Ahí, hermanos, decirle que sigamos adelante. Corran, hermanos, con la palabra. Este programa que estamos haciendo nos da la ventaja de romper los muros que nos separaban. Qué precioso, hermano, de tenerlos. Los dejo en el amor del Señor con este propósito de indicarles lo que el Señor me ha hecho sentir todo este tiempo. Y también el apóstol Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufro, dice, dolores de parto, hermano. Las mujeres conocemos el inmenso dolor para traer un hijo. Y él decía, ¿no?
Cristo quiere revelar al Hijo en nosotros. Y la iglesia, ¿qué dirá? Queremos revelar al Hijo. Y diremos, sufrimos dolores de parto hasta que Cristo sea revelado. O diremos como Ezequías, el pueblo está preparado para dar luz, pero la que da luz no tiene fuerza, Señor. Pero denos esa fuerza, la fuerza de Saraí, para poder dar ese hijo, para dar genuinamente tu palabra sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya.